En otoño de 1943, la Gestapo de Breslau activó una sección independiente dentro del complejo Gross-Rosen. No respondía al mando de las SS ni seguía protocolos del campo principal. Era un espacio reservado exclusivamente para técnicas experimentales. Los prisioneros llegaban sin antecedentes claros ni destino posterior. Dentro se aplicaban procedimientos de reeducación que dejaban huellas permanentes, herramientas para marcar el rostro, sustancias que deformaban la piel y registros fotográficos tomados en cada etapa. El objetivo no era castigar ni interrogar, era transformar físicamente a los internos como forma de control. ¿Por qué la Gestapo necesitaba desfigurar rostros de forma sistemática? ¿Cómo funcionaban los campos que desaparecían personas sin dejar huella? ¿Y por qué Gross-Rosen se convirtió en el centro técnico de la crueldad experimental nazi? El infierno de granito, fundación del campo Gross-Rosen. En agosto de 1940, en los bosques de la Baja Silesia, las SS establecieron lo que inicialmente parecía ser una simple extensión minera del campo de Sachsenhausen. Gross-Rosen nacía como un subcampo destinado a explotar la cantera de granito propiedad de la Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH, empresa de las SS que alimentaba los proyectos arquitectónicos monumentales del Reich. La ubicación estratégica junto a la línea ferroviaria Jawor-Szegom facilitaba tanto la llegada de prisioneros como la exportación del material extraído. Los primeros 7.000 internos arribaron entre agosto y diciembre de 1940, encontrándose con barracas improvisadas, alambradas electrificadas y la inmensa cantera que dominaría sus existencias. La explotación inicial seguía patrones convencionales de trabajo forzado: extracción de piedra bajo vigilancia armada, jornadas prolongadas y castigos físicos por infracciones menores. El 1 de mayo de 1941 marcó una transformación fundamental. Gross-Rosen se independizó administrativamente de Sachsenhausen bajo el mando de SS Obersturmbannführer Arthur Rodel. Esta autonomía implicaba mucho más que un cambio burocrático. Representaba la consolidación de un sistema represivo con capacidad para desarrollar métodos propios sin supervisión externa directa. Rodel implementó las primeras innovaciones organizativas que distinguirían a Gross-Rosen de otros campos. Estableció 6 divisiones operativas especializadas: administración general con protocolos de registro detallados, explotación minera con sistemas de cuotas individuales, sanidad con funciones de selección más que de tratamiento, infraestructura enfocada en sistemas de vigilancia, seguridad con entrenamiento específico en técnicas de control y gestión de subcampos, que sería la característica más distintiva del complejo. La expansión bajo Wilhelm Gideon entre septiembre de 1942 y octubre de 1943 transformó radicalmente la escala operativa. Gideon desarrolló la red de subcampos que alcanzaría más de 100 instalaciones distribuidas por la región. Esta proliferación no respondía únicamente a necesidades económicas, sino a una lógica experimental de control territorial. Cada subcampo funcionaba como laboratorio de técnicas represivas específicas, reportando resultados al Comando Central para análisis y replicación. Los subcampos se especializaron según funciones específicas, algunos enfocados en explotación industrial con empresas privadas, otros en técnicas de castigo corporal experimental, algunos en métodos de inanición controlada y varios en sistemas de exterminio de bajo perfil. Esta diversificación permitía comparar la efectividad de diferentes enfoques represivos aplicados a poblaciones similares bajo condiciones controladas. Johannes Hasselbroek asumió el comando en octubre de 1943 durante la fase más ambiciosa del complejo. Su planificación incluía ampliar la capacidad hasta 45.000 prisioneros como centro receptor de evacuados de Auschwitz ante el avance soviético. Hasselbroek introdujo sistemas de documentación detallada que registraban no solo mortalidad y productividad, sino también efectividad de diferentes métodos de castigo, resistencia psicológica de distintos grupos étnicos y optimización de técnicas de control social. La estructura administrativa desarrollada bajo Hasselbroek estableció precedentes replicados posteriormente en otros complejos.
Se implementaron sistemas de rotación de personal que permitían transferir conocimiento técnico entre instalaciones, protocolos de entrenamiento para nuevos métodos represivos y sistemas de evaluación que medían eficiencia en términos de control social logrado por unidad de recurso invertido. La cantera de granito evolucionó de centro productivo a instrumento de exterminio gradual calibrado. Se desarrollaron técnicas específicas para calcular la supervivencia promedio de prisioneros según edad, origen étnico, condición física inicial y tipo de trabajo asignado. Esta información permitía planificar reemplazos de mano de obra y ajustar ritmos de trabajo para maximizar extracción antes del colapso físico total. Los registros conservados muestran que Gross-Rosen funcionaba según principios de optimización industrial aplicados a la gestión de vidas humanas. Se calculaban curvas de productividad decreciente, costos comparativos de mantenimiento versus reemplazo de trabajadores y análisis de costo-beneficio de diferentes intensidades de explotación. Esta racionalización económica del exterminio representaba una innovación específica desarrollada en el complejo. La red logística desarrollada para conectar el campo principal con sus satélites estableció modelos de coordinación central con autonomía local que serían replicados en otros sistemas concentracionarios. El comando central establecía objetivos generales y proporcionaba recursos técnicos, mientras las instalaciones locales desarrollaban métodos específicos para alcanzar esos objetivos según condiciones particulares. Durante 1944, el complejo alcanzó su máxima expansión con aproximadamente 130.000 prisioneros distribuidos en todas sus instalaciones. Esta escala masiva requirió desarrollar sistemas de comunicación, transporte y coordinación que funcionaran eficientemente a pesar de las distancias geográficas y la diversidad de funciones. Se establecieron protocolos de reporte diario, sistemas de transferencia rápida de prisioneros entre instalaciones y mecanismos de intercambio de personal técnico especializado. La documentación administrativa del período final muestra planificación detallada para contingencias de evacuación que incluían destrucción selectiva de evidencia, transferencia de personal valioso y eliminación sistemática de testigos potenciales. Estos protocolos revelan que las SS consideraban la preservación del conocimiento técnico desarrollado en Gross-Rosen como prioritaria sobre cualquier consideración humanitaria. La evolución de Gross-Rosen entre 1940 y 1945 ilustra la transformación del sistema concentracionario nazi de reclusión básica hacia experimentación sistemática con técnicas de control social total. El complejo no solo explotaba prisioneros económicamente, desarrollaba tecnologías de dominación que trascendían objetivos inmediatos para crear conocimiento transferible sobre gestión de poblaciones sometidas. Campos de tortura, el sadismo de la Gestapo de Breslau. El Arbeitserziehungslager establecido en otoño de 1943 representó una innovación cualitativa en el sistema represivo nazi. Operando bajo autoridad directa de la Gestapo de Breslau, esta instalación funcionaba según principios radicalmente diferentes al campo principal. Mientras Gross-Rosen seguía protocolos establecidos por la SES-VHA, el AEL respondía exclusivamente a la policía secreta regional, permitiéndole desarrollar métodos experimentales sin limitaciones burocráticas externas. La selección de prisioneros para el AEL seguía criterios específicos que incluían trabajadores civiles acusados de indisciplina laboral, reincidentes del campo principal, sospechosos de resistencia y significativamente individuos escogidos aleatoriamente para experimentación con técnicas represivas. Este componente experimental era crucial. La Gestapo de Breslau había recibido autorización expresa para desarrollar métodos innovadores de reeducación forzada. Los agentes destinados a la AEL habían sido específicamente entrenados en técnicas de interrogatorio avanzado en la Academia de Policía de Berlín-Charlottenburg. Este entrenamiento incluía módulos sobre psicología aplicada al control, anatomía básica para maximizar dolor sin causar muerte inmediata y administración de sustancias químicas para castigo no letal. El personal del AEL constituía una élite técnica dentro de la Gestapo regional. La arquitectura de la AEL había sido diseñada específicamente para facilitar experimentación con técnicas de modificación comportamental.
Los barracones incluían laboratorios básicos para preparación de compuestos químicos, salas de observación con sistemas de registro para documentar reacciones de prisioneros bajo diferentes estímulos y espacios de almacenamiento para herramientas especializadas desarrolladas localmente. El desarrollo de técnicas de marcado disciplinario constituyó la innovación más característica del AEL. Los agentes experimentaron sistemáticamente con métodos para crear identificaciones permanentes visibles que sirvieran múltiples propósitos: marcar reincidentes para reconocimiento futuro, crear efectos disuasorios en otros prisioneros y estudiar resistencia psicológica ante desfiguración progresiva. Las herramientas de marcado facial fueron específicamente desarrolladas en talleres del AEL. Se fabricaron porras con extremos dentados que creaban patrones de cicatrices reconocibles, culatas modificadas con protuberancias metálicas que causaban fracturas controladas y dispositivos de presión que generaban deformaciones sin ruptura cutánea. Cada herramienta era calibrada para producir efectos específicos según objetivos de marcado. Los protocolos de marcado seguían metodología experimental rigurosa. Se documentaba edad del sujeto, origen étnico, condición física inicial, tipo de herramienta empleada, duración del procedimiento y evolución de las lesiones durante semanas posteriores. Esta información era compilada en estudios comparativos que circulaban entre instalaciones de la Gestapo como material de entrenamiento técnico. Las inyecciones subcutáneas faciales representaron otra línea de investigación desarrollada en el AEL. Personal médico adscrito experimentó con compuestos que causaban deformación permanente sin riesgo de muerte, soluciones salinas hipertónicas que provocaban hinchazón crónica, sustancias irritantes que generaban cicatrización excesiva y compuestos que alteraban pigmentación cutánea para crear marcas visibles duraderas. Los experimentos con inyecciones seguían protocolos científicos rudimentarios pero sistemáticos. Se aplicaban diferentes concentraciones del mismo compuesto a grupos de prisioneros, se documentaban variables como velocidad de reacción y durabilidad de efectos, y se comparaba efectividad de diferentes puntos de aplicación facial para maximizar deformación visible. Los resultados eran compilados en informes técnicos que incluían fotografías del antes y después. La técnica más desarrollada consistía en inyecciones aplicadas en puntos anatómicos específicos para causar asimetría facial permanente. Los médicos habían identificado que aplicaciones cerca de pómulos causaban hinchazón que deformaba permanentemente la estructura facial, mientras que inyecciones en la línea de la mandíbula creaban irregularidades que hacían imposible el camuflaje posterior mediante crecimiento de barba. El AEL desarrolló también técnicas de modificación gradual que aplicaban desfiguración progresiva durante periodos de semanas. Los prisioneros eran sometidos a sesiones regulares de marcado que intensificaban gradualmente la deformación, permitiendo estudiar resistencia psicológica ante transformación física progresiva. Estos estudios incluían observación de cambios en comportamiento, capacidad de trabajo y relaciones con otros prisioneros. La documentación fotográfica constituía parte integral del sistema experimental. Se fotografiaba cada prisionero antes del ingreso, después de cada sesión de marcado, y al momento de transferencia o muerte. Estas fotografías eran organizadas en expedientes individuales que incluían datos médicos, evolución psicológica y efectividad de diferentes técnicas aplicadas. Los archivos fotográficos circulaban como material educativo entre personal de la Gestapo. Los estudios de resistencia psicológica desarrollados en el AEL exploraban cómo la desfiguración facial afectaba la identidad personal y las relaciones sociales. Se documentaron casos de prisioneros que desarrollaban mutismo selectivo, negativa a alimentarse por vergüenza de su apariencia y comportamientos autodestructivos tras sesiones de marcado. Esta información era utilizada para desarrollar técnicas de control psicológico aplicables en otros contextos. El AEL estableció protocolos de intercambio con instalaciones similares en otras regiones del Reich. Personal técnico era transferido temporalmente para transmitir conocimientos, se intercambiaban informes sobre efectividad de diferentes métodos y se coordinaban experimentos comparativos aplicando técnicas similares a poblaciones diferentes para verificar consistencia de resultados. Los métodos desarrollados en el AEL trascendieron su aplicación local para influir en técnicas represivas empleadas en todo el sistema nazi.
Los compuestos químicos desarrollados fueron distribuidos a otras instalaciones de la Gestapo. Las herramientas de marcado fueron reproducidas en talleres de otros campos y los protocolos de aplicación fueron incluidos en manuales de entrenamiento para personal represivo. La clausura informativa de la AEL era absoluta. Los prisioneros no tenían contacto exterior, sus nombres eran eliminados de registros oficiales y no existía documentación sobre su paradero disponible para familiares. Esta invisibilidad administrativa permitía experimentación sin riesgo de supervisión externa o responsabilidad legal posterior, convirtiendo el AEL en un laboratorio de técnicas represivas completamente autónomo. Bloque 19. El núcleo de la locura controlada. El Bloc 19 funcionaba según una lógica institucional diferente tanto del campo principal como del Arbeitserziehungslager. Mientras el AEL experimentaba con técnicas de modificación corporal, el Bloc 19 se especializaba en aniquilación psicológica sistemática mediante la aplicación de castigos que destruían la capacidad de resistencia mental sin causar muerte inmediata. La arquitectura del Bloc 19 reflejaba su función específica. El edificio había sido construido con paredes de doble grosor que impedían la transmisión de sonidos, sistema de iluminación artificial controlable que permitía manipulación de ciclos de sueño y ventilación regulable que posibilitaba crear condiciones atmosféricas específicas según objetivos de castigo. Los prisioneros asignados al Bloc 19 ingresaban a un sistema de anulación progresiva de identidad que había sido específicamente diseñado para estudiar procesos de desintegración psicológica. Se eliminaba toda referencia a nombres propios, reemplazándolos por códigos numéricos que cambiaban periódicamente para impedir que los prisioneros desarrollaran apego a cualquier forma de identidad estable. La rutina diaria estaba calculada para destruir patrones cognitivos normales mediante la imposición de horarios que cambiaban impredeciblemente. Los prisioneros podían ser despertados a cualquier hora, obligados a realizar actividades sin explicación de propósito y sometidos a órdenes contradictorias que hacían imposible desarrollar estrategias de supervivencia basadas en predicción de comportamiento de los guardias. El trabajo asignado en el Bloc 19 había evolucionado hacia formas sofisticadas de tortura psicológica que trascendían el agotamiento físico. Los prisioneros construían estructuras que inmediatamente debían demoler, memorizaban listas de números que luego debían olvidar bajo amenaza de castigo, y realizaban cálculos matemáticos complejos cuyas respuestas eran sistemáticamente declaradas incorrectas independientemente de su precisión. Esta imposición de futilidad absoluta había sido desarrollada como técnica específica para destruir la capacidad de razonamiento lógico. Los psiquiatras de las SS que supervisaban el Bloc 19 habían observado que los prisioneros sometidos a trabajo contradictorio prolongado desarrollaban síntomas de disociación mental que los hacía más susceptibles a órdenes arbitrarias y menos capaces de planificar resistencia. Los castigos físicos aplicados en el Bloc 19 seguían principios de condicionamiento psicológico más que de simple aplicación de dolor. Se empleaban técnicas de castigo aleatorio que hacían imposible predecir qué comportamientos serían sancionados, creando estados de ansiedad constante que impedían cualquier forma de adaptación conductual estable. El sistema de castigos incluía recompensas ocasionales completamente arbitrarias que servían para mantener esperanza residual sin proporcionar alivio real. Los prisioneros podían recibir inesperadamente una porción adicional de comida o una hora de descanso extra, pero estos beneficios eran retirados sin explicación al día siguiente, creando ciclos de esperanza y desesperación que impedían la resignación total. Los capos del Bloc 19 habían sido específicamente seleccionados y entrenados en técnicas de manipulación psicológica. Recibían instrucción sobre cómo alternar periodos de aparente simpatía con crueldad extrema, crear falsas alianzas con prisioneros que luego traicionaban públicamente y aplicar castigos que parecían surgir de caprichos personales, pero seguían objetivos institucionales planificados. La documentación del comportamiento de prisioneros constituía un aspecto central del sistema. Se registraban cambios en patrones de habla, evolución de capacidades cognitivas, desarrollo de comportamientos compulsivos y tiempo requerido para producir diferentes grados de desintegración mental. Esta información era compilada en estudios que circulaban como material de entrenamiento para personal de otros campos.
El Bloc 19 desarrolló técnicas específicas de aislamiento psicológico que no requerían separación física. Los prisioneros eran obligados a usar máscaras que impedían el reconocimiento facial mutuo, se prohibía cualquier forma de comunicación no verbal y se rotaban constantemente las asignaciones para impedir el desarrollo de vínculos emocionales entre internos. Los experimentos con privación sensorial incluían técnicas que alternaban sobreestimulación con ausencia total de estímulos. Los prisioneros podían ser expuestos durante horas a ruidos intensos y luces estroboscópicas, seguido de periodos de silencio y oscuridad absolutos. Estas alternancias estaban calculadas para desorientar el sistema nervioso e impedir la adaptación a cualquier condición específica. El sistema de documentación médica del Bloc 19 incluía evaluaciones psiquiátricas regulares que estudiaban la progresión de síntomas mentales bajo diferentes tipos de presión. Se documentaban signos de depresión, desarrollo de comportamientos paranoides, pérdida de capacidades de memoria y aparición de síntomas psicóticos. Esta información era utilizada para refinar técnicas de presión psicológica y calcular umbrales de resistencia mental. Las técnicas desarrolladas en el Bloc 19 fueron exportadas a instalaciones similares en otros campos mediante sistemas de intercambio de personal y transferencia de protocolos. Los métodos más efectivos eran documentados en manuales técnicos que incluían instrucciones detalladas sobre implementación, variables a controlar y indicadores de efectividad para medir resultados. El Bloc 19 funcionaba también como centro de entrenamiento para personal de otros campos que requerían experiencia en técnicas de control psicológico. Los guardias más efectivos eran enviados temporalmente a otras instalaciones para transmitir conocimientos prácticos, estableciendo redes de intercambio técnico que estandarizaban métodos represivos en todo el sistema concentracionario. La duración promedio de supervivencia en el Bloc 19 había sido calculada estadísticamente para optimizar el impacto disuasorio en el resto del campo. Los prisioneros permanecían el tiempo suficiente para desarrollar síntomas visibles de deterioro mental que servían como advertencia para otros internos, pero no tanto como para que murieran antes de cumplir esa función ejemplar. Los estudios longitudinales realizados en el Bloc 19 proporcionaron información sobre resistencia psicológica diferencial según origen étnico, educación previa, edad y condición social. Esta información era utilizada para desarrollar técnicas de presión personalizadas que aprovechaban vulnerabilidades específicas de diferentes grupos poblacionales. Trabajo esclavo, ciencia oscura al servicio del Reich. La colaboración entre empresas privadas alemanas y el sistema concentracionario en Gross-Rosen estableció precedentes que transformaron tanto la explotación laboral como la investigación médica aplicada. Esta cooperación no se limitaba a la simple utilización de mano de obra esclava, incluía desarrollo conjunto de técnicas de optimización productiva, experimentos sobre límites de resistencia humana, y estudios sobre eficiencia comparativa de diferentes métodos de control laboral. Siemens & Halske estableció en Gross-Rosen un centro de investigación aplicada que combinaba producción bélica con experimentación sobre gestión de trabajadores bajo coerción extrema. Los ingenieros de la empresa diseñaron específicamente procesos productivos que aprovechaban las condiciones únicas del campo. Disponibilidad de trabajadores sin derechos, posibilidad de aplicar castigos físicos inmediatos por errores y capacidad de experimentar con horarios que serían ilegales en contextos laborales normales. Los talleres de Siemens funcionaban como laboratorios de eficiencia industrial bajo condiciones extremas. Se experimentaba con diferentes combinaciones de incentivos negativos para maximizar productividad. Reducción de raciones por errores, castigos físicos graduados según gravedad de fallas técnicas y sistemas de competencia forzada entre grupos de trabajadores que incluían castigos colectivos por bajo rendimiento individual. La documentación técnica de Siemens incluía estudios detallados sobre curvas de productividad decreciente en trabajadores sometidos a diferentes niveles de presión física y psicológica. Estos estudios revelaron que existían umbrales óptimos de coerción que maximizaban rendimiento sin provocar colapso inmediato, información que fue posteriormente aplicada en otras instalaciones industriales del Reich.
Los ingenieros desarrollaron también sistemas de medición de eficiencia que consideraban no solo productividad inmediata, sino costos de reemplazo de trabajadores, tiempo de entrenamiento para nuevos operarios y comparación económica entre mantenimiento de trabajadores existentes versus adquisición de nuevos prisioneros. Esta racionalización económica de vidas humanas representaba una innovación específica de la colaboración empresarial con el sistema concentracionario. Blaupunkt implementó un modelo diferente que enfatizaba especialización técnica bajo presión extrema. La empresa había observado que ciertos tipos de trabajo de precisión podían ser realizados efectivamente por prisioneros bajo amenaza constante, siempre que se proporcionara entrenamiento técnico mínimo combinado con castigos inmediatos por errores. Este modelo equilibraba inversión en capacitación con disciplina coercitiva. Los procesos desarrollados por Blaupunkt incluían sistemas de rotación de trabajadores que impedían que los prisioneros desarrollaran experticia suficiente para sabotear productos, pero permitían mantener niveles básicos de calidad técnica. Se calcularon periodos óptimos de asignación a tareas específicas que maximizaban aprendizaje útil mientras minimizaban riesgos de resistencia organizada. La presencia de Josef Mengele en Gross-Rosen durante los primeros meses de 1943 coincidió con la intensificación de la colaboración industrial y proporcionó oportunidades únicas para estudios médicos aplicados a condiciones laborales extremas. Aunque Mengele no desarrolló en Gross-Rosen los experimentos que lo harían infame posteriormente, su trabajo incluyó evaluaciones médicas que contribuyeron significativamente al desarrollo de técnicas de selección y gestión de trabajadores esclavos. Mengele desarrolló protocolos de evaluación física que permitían predecir la durabilidad de prisioneros bajo diferentes tipos de trabajo forzado. Sus estudios incluían medición de capacidad pulmonar, resistencia cardiovascular, masa muscular, y evaluación psicológica básica para determinar asignaciones laborales que maximizaran productividad antes del colapso físico total. Los criterios médicos desarrollados por Mengele incluían categorización de prisioneros según expectativa de supervivencia bajo condiciones específicas de trabajo. Esta información era utilizada por las empresas para planificar producción considerando tasas de reemplazo de mano de obra, permitiendo coordinación entre objetivos empresariales y gestión de la población reclusa. Las evaluaciones médicas incluían también estudios sobre efectos de diferentes tipos de castigo físico en la capacidad laboral posterior. Mengele documentó cómo distintas formas de violencia afectaban productividad, determinando tipos de castigo que maximizaban efecto disuasorio sin reducir significativamente capacidad de trabajo. Esta información era compartida con supervisores industriales para optimizar sistemas disciplinarios. El proyecto RISE representó la culminación de la colaboración entre investigación médica, ingeniería industrial y explotación de trabajo esclavo. Este complejo subterráneo requería coordinación entre múltiples empresas, supervisión médica continua para gestionar alta mortalidad y desarrollo de técnicas específicas para trabajo en condiciones extremas que excedían cualquier estándar previo de explotación laboral. La organización TOT, responsable del proyecto RISE, implementó sistemas de gestión que trataban explícitamente a los trabajadores como recursos consumibles con tasas calculadas de desgaste. Se desarrollaron estudios actuariales que calculaban vida útil promedio de prisioneros bajo diferentes condiciones de trabajo subterráneo, permitiendo planificación logística que incluía suministro continuo de reemplazos. Los estudios médicos realizados en el proyecto RISE incluyeron experimentos sobre límites de resistencia humana en ambientes subterráneos, efectos de falta de luz solar sobre sistema inmunológico, capacidad pulmonar bajo exposición continua a polvo mineral y resistencia psicológica ante confinamiento prolongado en espacios cerrados. Esta información contribuyó al desarrollo de técnicas de explotación laboral aplicables en otros contextos industriales. La documentación técnica del proyecto RISE incluía cálculos sobre optimización de trabajo forzado que consideraban variables como temperatura ambiental, humedad, exposición a gases tóxicos y probabilidad de accidentes fatales. Estos estudios establecieron parámetros técnicos para explotación laboral extrema que fueron posteriormente aplicados en otros proyectos industriales del Reich.
Las empresas participantes desarrollaron también técnicas de evacuación que priorizaban preservación de maquinaria y conocimiento técnico sobre vidas de trabajadores. Los protocolos incluían destrucción selectiva de evidencia sobre colaboración con el sistema concentracionario, transferencia de personal técnico valioso y eliminación de testigos potenciales entre los trabajadores esclavos. La colaboración empresarial en Gross-Rosen estableció modelos de cooperación entre sector privado y aparato represivo que fueron replicados en otras instalaciones. Las técnicas desarrolladas para gestión de trabajo esclavo, optimización de productividad bajo coerción y coordinación entre objetivos comerciales y políticas de exterminio proporcionaron precedentes para sistemas similares implementados posteriormente en el territorio ocupado. Los estudios sobre eficiencia industrial bajo condiciones de trabajo esclavo produjeron información técnica que trascendió el contexto específico del sistema concentracionario. Las empresas participantes aplicaron conocimientos adquiridos sobre gestión de trabajadores bajo presión extrema en otros contextos laborales durante la posguerra, adaptando técnicas desarrolladas originalmente para explotación de prisioneros a sistemas de control laboral en industrias convencionales. Crematorio de Gross-Rosen, fábrica invisible de la muerte. El sistema de exterminio desarrollado en Gross-Rosen representó una innovación específica dentro del aparato nazi. Un modelo de asesinato de bajo perfil que operaba mediante técnicas médicas encubiertas, eliminación selectiva discreta y métodos de destrucción de evidencia que permitían negar sistemáticamente la existencia de operaciones letales. Este sistema híbrido combinaba eficiencia operativa con negación plausible, estableciendo precedentes para técnicas de exterminio que podían ser aplicadas en contextos donde el asesinato masivo abierto no era viable políticamente. La construcción del crematorio durante otoño de 1942 marcó la institucionalización de capacidades de eliminación permanente que trascendían las necesidades de gestión de mortalidad natural del campo. El edificio había sido específicamente diseñado para operar de manera discreta. Chimenea de altura calculada para dispersar humo sin crear columnas visibles desde distancia, sistema de ventilación que minimizaba olores detectables fuera del perímetro y ubicación que impedía observación directa desde áreas de trabajo de prisioneros. El horno Topf D1 instalado había sido modificado respecto a especificaciones estándar para optimizar eliminación de evidencia más que eficiencia energética. Las modificaciones incluían cámara de combustión ampliada, que permitía incineración de objetos personales junto con cadáveres, sistema de alimentación que posibilitaba introducción rápida de múltiples cuerpos, y mecanismos de control de temperatura que garantizaban destrucción completa de restos óseos. La operación del crematorio seguía protocolos específicos desarrollados para maximizar eliminación de evidencia mientras mantenía registros internos precisos para gestión administrativa. Cada incineración era documentada con código numérico que no incluía identificación personal, pero permitía seguimiento estadístico para planificación logística. Este sistema proporcionaba información operativa sin crear evidencia documental que pudiera ser utilizada posteriormente como prueba de asesinatos sistemáticos. Las técnicas de inyección letal desarrolladas en la Sezierraum representaron la innovación más sofisticada del sistema de Gross-Rosen. Personal médico de las SS había experimentado sistemáticamente con compuestos químicos que causaban muerte rápida sin signos externos de violencia, permitiendo que los asesinatos fueran documentados como muertes naturales en registros oficiales. Los protocolos de inyección letal incluían preparación psicológica de víctimas mediante procedimientos médicos simulados que reducían resistencia y eliminaban sospechas sobre intenciones letales. Los prisioneros eran informados sobre exámenes médicos de rutina, vacunaciones preventivas o tratamientos para enfermedades menores. Esta preparación psicológica permitía administrar inyecciones letales sin resistencia física que pudiera alertar a otros prisioneros o crear evidencia de violencia. Los compuestos químicos empleados habían sido específicamente seleccionados por su disponibilidad en contextos médicos legítimos, velocidad de acción y ausencia de signos post-mortem detectables en exámenes superficiales. Las soluciones de cianuro diluido proporcionaban muerte casi instantánea mediante paro cardíaco que podía ser atribuido a causas naturales, especialmente en prisioneros previamente debilitados por condiciones del campo.
La Sezierraum funcionaba también como laboratorio para desarrollo de técnicas de asesinato médico que pudieran ser aplicadas en otros contextos. Se experimentaba con diferentes concentraciones de compuestos letales para optimizar velocidad versus detectabilidad. Se probaban puntos de inyección que minimizaran evidencia física y se desarrollaban protocolos de preparación que maximizaran cooperación de víctimas. Las ejecuciones arbóreas constituían el elemento más visible del sistema, pero habían sido específicamente diseñadas para servir funciones disciplinarias más que de eliminación masiva. El árbol utilizado había sido seleccionado por su ubicación, que permitía observación forzada desde múltiples barracones, pero impedía visibilidad desde fuera del campo, manteniendo el carácter interno de las operaciones. Los protocolos de ahorcamiento incluían técnicas específicas desarrolladas para prolongar agonía con propósitos disuasorios. Se utilizaban sogas de grosor calculado para impedir muerte inmediata por ruptura cervical, posiciones corporales que prolongaban asfixia durante periodos de hasta 20 minutos y sistemas de polea que permitían elevar y descender víctimas para maximizar sufrimiento visible ante testigos forzados. La documentación fotográfica de ejecuciones formaba parte integral del sistema de control psicológico. Personal administrativo fotografiaba sistemáticamente cada ahorcamiento desde ángulos que enfatizaban sufrimiento de víctimas y reacciones de testigos obligatorios. Estas fotografías circulaban como material de entrenamiento entre personal de otros campos, estableciendo estándares técnicos para aplicación de castigos ejemplares. Los fusilamientos selectivos se reservaban para casos que requerían eliminación inmediata sin ceremonial disuasorio. Estas ejecuciones seguían protocolos desarrollados para minimizar ruido y evidencia balística. Se empleaban armas con silenciadores improvisados, munición de bajo calibre que reducía penetración excesiva y ángulos de disparo calculados para dirigir proyectiles hacia áreas de absorción que impedían ricochetes audibles. La eliminación de cadáveres había evolucionado hacia un sistema industrial que convertía restos humanos en recursos aprovechables. Los cuerpos eran procesados sistemáticamente para extraer elementos de valor antes de cremación, extracción dental de metales preciosos, recolección de cabello para uso industrial, confiscación de ropas reutilizables y recuperación de objetos ocultos que pudieran tener valor comercial. El procesamiento incluía también técnicas de eliminación de evidencia forense desarrolladas específicamente para impedir identificación posterior de víctimas. Se removían sistemáticamente marcas identificatorias como cicatrices distintivas, tatuajes y particularidades físicas que pudieran permitir reconocimiento por familiares. Esta eliminación de identidad física complementaba la destrucción de registros documentales. Las cenizas resultantes de cremación eran gestionadas según protocolos que eliminaban evidencia mientras generaban beneficios económicos secundarios. Las cenizas humanas mezcladas con cal y tierra eran utilizadas como fertilizante en cultivos de las SS, proporcionando mejoras agrícolas mientras eliminaban completamente restos identificables. Esta práctica transformaba víctimas en recursos que beneficiaban económicamente a sus asesinos. Los sistemas de registro de cremación mantenían precisión estadística sin crear evidencia documental comprometedora. Cada incineración era documentada con códigos numéricos que permitían seguimiento administrativo interno, pero no incluían nombres, causas de muerte o información que pudiera ser utilizada para identificar víctimas específicas o demostrar asesinatos sistemáticos. La gestión de múltiples métodos de exterminio simultáneos requirió desarrollo de sistemas de coordinación que optimizaran eficiencia mientras mantenían compartimentación operativa. Diferentes equipos se especializaban en métodos específicos sin conocimiento de operaciones paralelas, creando sistemas de negación plausible que protegían al personal de responsabilidad legal posterior. Los protocolos de evacuación de evidencia desarrollados para el sistema de exterminio incluyeron técnicas de destrucción selectiva que preservaban información operativa útil mientras eliminaban pruebas de asesinatos específicos. Se mantuvieron registros técnicos sobre eficiencia de métodos que pudieran ser aplicados en otros contextos, pero se destruyeron completamente documentos que identificaran víctimas individuales o métodos específicos de asesinato.
El sistema desarrollado en Gross-Rosen estableció precedentes técnicos para operaciones de exterminio que podían operar bajo escrutinio externo sin detectar evidencia definitiva de asesinatos sistemáticos. Las técnicas de negación plausible, eliminación de evidencia y compartimentación operativa fueron posteriormente aplicadas en otros contextos donde el exterminio debía ocurrir sin reconocimiento oficial. Subcampos, fantasma, arquitectos del olvido total. La expansión del complejo Gross-Rosen hacia finales de 1943 no solo respondió a necesidades logísticas de producción o descongestión de campos principales. Una parte significativa del sistema satelital desarrollado bajo el mando de Johannes Hasselbalch consistía en instalaciones de propósito especializado que nunca fueron diseñadas para permanencia. Estos subcampos, cuya existencia fue inferida a partir de registros parciales, testimonios fragmentarios y documentos logísticos incompletos, constituyen una categoría aparte dentro del sistema represivo nazi. Instalaciones temporales destinadas a operar fuera del circuito documental, sin estructura fija, sin identificación nominal y sin propósito de preservación administrativa. Los registros recuperados tras la guerra revelan la existencia de al menos 14 subcampos que no figuran en ningún mapa oficial del SS-WWHA, pero cuyos nombres aparecen brevemente en correspondencias ferroviarias, órdenes de suministro o autorizaciones de transferencia. Designados con nombres genéricos como Forststelle Süd, Baupunkt 32 o simplemente Außenlager X, estos lugares fueron activos por períodos que oscilaban entre 2 semanas y 3 meses, albergando poblaciones prisioneras que no fueron incluidas en censos periódicos del sistema concentracionario. La estructura física de estos subcampos fantasma era deliberadamente rudimentaria. En lugar de barracones construidos con madera tratada o techos de hojalata, como en instalaciones mayores, se empleaban tiendas de campaña reutilizadas del ejército, estructuras de tela engrosada montadas sobre pilotes o simplemente zanjas techadas con planchas de zinc. El suelo se cubría con grava compactada para evitar acumulación de lodo y las instalaciones sanitarias consistían en fosas temporales delimitadas por cuerdas. Esta configuración permitía desmantelar el subcampo completo en menos de 24 horas sin dejar rastro estructural significativo. El personal asignado a estos lugares pertenecía casi exclusivamente a unidades de las SS con funciones móviles, comandos de castigo, equipos de demolición, técnicos en transporte o unidades médicas con funciones de tratamiento terminal. No se asignaban administrativos permanentes ni guardias regulares del Totenkopfverband, y los registros de movimiento de prisioneros eran sustituidos por códigos numéricos que solo figuraban en listas internas de logística ferroviaria. La ausencia de administración formal permitía operar estos lugares con absoluta autonomía, sin escrutinio externo y sin creación de documentación susceptible de verificación futura. La función específica de estos subcampos variaba según el momento y la ubicación, pero todas compartían una lógica común: la experimentación con desaparición operacional completa. Algunas instalaciones se usaron para ejecuciones selectivas mediante privación, otras para pruebas de sustancias químicas en poblaciones civiles no registradas, y varias funcionaron como estaciones de tránsito donde se perdía todo rastro de los prisioneros transferidos. En todos los casos, el principio operativo era el mismo: crear un espacio de borrado controlado, donde la represión no solo se ejecutaba, sino que se ocultaba estructuralmente desde su diseño. Uno de los pocos ejemplos parcialmente documentados corresponde al Außenlager Brick 2, mencionado en una carta interna del SS Untersturmführer Hans Wilfer al Hauptamt Ordnungspolizei. En la misiva se solicita autorización para transportar carga humana clase 2 hacia una instalación temporal sin nombre fijo, con instrucciones de no registrar llegada ni salida hasta nueva orden. La expresión carga humana clase 2 aparece en otros documentos como eufemismo para prisioneros designados para eliminación sin registro, muchos de ellos niños, ancianos o mujeres embarazadas sin número de prisionero asignado. No existen registros posteriores de Brick 2. El lugar nunca fue localizado por equipos soviéticos o polacos tras la guerra. Otro caso emblemático es el de Baupunkt R12, mencionado en una orden de abastecimiento de la Deutsche Erd- und Steinwerke.
Esta instalación operó por un mes cerca de los túneles del proyecto Riese y recibió cargamentos de cemento, cableado y herramientas de demolición manual, además de una transferencia de 300 prisioneros sin registro de origen. Un informe ferroviario menciona que ninguno de los prisioneros retornó a campos principales. Se presume que R-12 funcionó como punto de ejecución bajo condiciones de derrumbe inducido. Las galerías eran selladas con dinamita tras el ingreso de los prisioneros, destruyendo tanto las vidas humanas como cualquier posibilidad de recuperación de restos. El uso de subcampos móviles para ensayar técnicas de desaparición física sin rastros respondía a una evolución estratégica dentro del aparato represivo. A partir de 1944, con el avance soviético sobre el este de Polonia y la creciente posibilidad de una futura rendición alemana, la SS desarrolló métodos para minimizar huellas forenses de crímenes masivos. Gross-Rosen, por su estructura descentralizada y su red de subcampos autónomos, ofrecía el escenario ideal para estas pruebas. Los campos sin nombre se convertían así en laboratorios del olvido, espacios donde el asesinato dejaba de ser evento y se convertía en proceso sin archivo. El personal que operaba estos lugares era seleccionado por su experiencia en operaciones de eliminación sin testigos. Muchos provenían de unidades T-4 disueltas tras el cierre de los centros de eutanasia o de comandos Einsatzgruppen con experiencia en fosas comunes móviles. Su conocimiento técnico incluía desde técnicas de incineración abierta con reducción de humo, hasta métodos de ejecución silenciosa mediante presión cervical o administración oral de cianuro en alimentos. Estas técnicas eran aplicadas en condiciones controladas y sus resultados evaluados únicamente en función de la ausencia de evidencia posterior. Los archivos fragmentarios de la Gestapo de Breslau, recuperados parcialmente por las autoridades soviéticas en 1945, incluyen referencias marginales a instalaciones móviles de finalización de procesos disciplinarios sin continuidad administrativa. Esta fórmula burocrática hacía alusión a los subcampos donde eran enviados prisioneros considerados irreversibles, es decir, no aptos para reintegración ni ejecución pública ejemplar. Las decisiones sobre su envío se tomaban en sesiones cerradas de los comandantes de subcampos, sin intervención de tribunales ni documentación médica. El objetivo era desaparecer individuos y su archivo simultáneamente, asegurando que jamás pudieran ser localizados, identificados o recordados. Las condiciones ambientales se convirtieron en herramientas de exterminio. Algunos subcampos fueron establecidos en zonas pantanosas, minas abandonadas o áreas boscosas con niebla densa y difícil acceso. Estas ubicaciones no solo dificultaban la detección aérea o terrestre, sino que aceleraban la descomposición de cuerpos, impedían excavaciones posteriores y permitían justificar la desaparición como accidente natural o evasión. La lógica del entorno como cómplice operacional fue sistematizada. Se elegían sitios donde la desaparición pudiera atribuirse a causas externas sin necesidad de acción humana directa visible. Varios trenes con prisioneros destinados a estos subcampos desaparecieron sin dejar rastro de destino. En los archivos polacos de Jawor se encuentran registros de convoyes que salieron hacia destinos designados solo con coordenadas incompletas, sin punto de llegada anotado. Los testigos ferroviarios interrogados después de la guerra afirmaron que algunos trenes eran descargados directamente en zonas forestales, donde los prisioneros eran escoltados por patrullas que no retornaban con ellos. No se registraban retornos ni reasignaciones, solo quedaban los vagones vacíos y un cambio en la numeración logística. La dimensión experimental de estos subcampos también incluyó prácticas administrativas de desaparición documental. Se ensayaron métodos de eliminación selectiva de registros, falsificación de códigos de tránsito y uso de formularios intercambiables que permitían reasignar identidad numérica sin dejar constancia de individuos específicos. Estas técnicas fueron desarrolladas por oficiales del SS Hauptamt que colaboraban con el aparato de archivo de Gross-Rosen y después aplicadas en Auschwitz y Bergen-Belsen durante las evacuaciones finales. El principio era claro: no solo debía desaparecer el cuerpo, sino también su categoría, su número y su trayectoria.
Los pocos testimonios disponibles provienen de prisioneros que lograron escapar durante el desmantelamiento apresurado de algunas de estas instalaciones. Sus relatos, recogidos por equipos soviéticos en 1945, describen espacios sin nombre, comandantes sin insignias visibles y jornadas de trabajo sin propósito aparente. Uno de ellos habló de un campo donde cada noche se pedía a los prisioneros cavar una nueva zanja, solo para ser trasladados al amanecer. Otro afirmó que las órdenes eran transmitidas sin palabras, mediante silbatos y señales manuales, y que los castigos eran ejecutados sin explicación ni registro. Estos relatos coinciden en una sensación común: la percepción de haber estado en un lugar que no debía existir y del que no se esperaba que nadie saliera con vida ni con recuerdo. La lógica de los subcampos fantasma no era la del castigo ni la del trabajo forzado, sino la de la negación total de existencia. A diferencia de los campos principales, donde al menos existía una lógica burocrática de registro, los campos sin nombre operaban bajo el principio de que el crimen perfecto no es el que no deja testigos, sino el que no deja evidencia de que haya ocurrido algo en absoluto. La investigación contemporánea sobre estos subcampos continúa siendo fragmentaria, sin coordenadas, sin nombres oficiales, sin estructuras conservadas y sin archivos íntegros. Su reconstrucción depende de inferencias cruzadas, geolocalización inversa y testimonios aislados. Pero su existencia probable, más aún, su función operacional dentro del sistema Gross-Rosen, revela una dimensión inédita del aparato represivo nazi, la industrialización no solo del sufrimiento o la muerte, sino de la desaparición como tecnología de poder. Memoria entre cenizas, el legado de Gross-Rosen. La liberación de Gross-Rosen, el 14 de febrero de 1945, reveló un paisaje de ausencia más que de presencia. Estructuras vacías que testimoniaban sobre sistemas de eliminación tan eficientes que habían logrado borrar casi completamente la evidencia de su propia existencia. Los 150 supervivientes encontrados por el Ejército Rojo constituían una fracción mínima de los más de 40.000 prisioneros que habían poblado el complejo durante sus últimos meses operativos. Las marchas de evacuación iniciadas el 8 de febrero habían funcionado como la fase final del sistema de exterminio, diseñadas específicamente para eliminar testigos potenciales sin crear evidencia documental de asesinatos masivos. Los 44.000 prisioneros forzados a abandonar el campo bajo condiciones invernales extremas fueron sistemáticamente eliminados durante trayectos que oficialmente constituían evacuaciones hacia otros campos, pero operativamente funcionaban como operaciones de exterminio móvil. Los informes soviéticos iniciales documentaron el descubrimiento de sistemas de eliminación de evidencia más sofisticados que los encontrados en otros campos liberados anteriormente. Gross-Rosen había desarrollado técnicas de destrucción selectiva que preservaban infraestructura útil mientras eliminaban pruebas específicas de operaciones de exterminio, demostrando planificación avanzada para escenarios de liberación. La documentación recuperada por los soviéticos incluía fragmentos de registros que revelaban la existencia de protocolos específicos para destrucción de evidencia. Se encontraron instrucciones detalladas sobre qué tipos de documentos debían ser destruidos prioritariamente, qué evidencia física debía ser eliminada y qué elementos podían ser preservados sin comprometer la negación de operaciones de exterminio. El período de administración soviética entre 1945 y 1947 estuvo caracterizado por tensiones entre utilización práctica inmediata de las instalaciones y consideraciones sobre preservación histórica. Las necesidades urgentes de alojamiento para refugiados y prisioneros de guerra alemanes prevalecieron inicialmente sobre objetivos de conservación, resultando en modificaciones significativas de estructuras originales. La decisión soviética de mantener operativo el crematorio durante este período para gestionar mortalidad en campos de prisioneros de guerra generó controversias posteriores sobre contaminación de evidencia histórica. Sin embargo, esta utilización continuada proporcionó también información técnica sobre capacidades operativas del equipo que no habría sido disponible de otra manera. El traspaso a administración polaca en marzo de 1947 coincidió con el inicio de discusiones internacionales sobre preservación de sitios relacionados con crímenes nazis. El gobierno polaco enfrentaba presiones contradictorias entre eliminar recordatorios traumáticos del periodo de ocupación
y preservar evidencia histórica para educación y responsabilidad legal futura. Los juicios de 1948 contra Hasselbrock, Echner y Drasdauskas establecieron precedentes legales cruciales sobre responsabilidad por desarrollo de técnicas represivas experimentales. El Tribunal Soviético se enfocó específicamente en innovaciones técnicas desarrolladas en Gross-Rosen, incluyendo métodos de mutilación facial, técnicas de exterminio médico y sistemas de eliminación de evidencia que constituían contribuciones específicas al aparato represivo nazi. La evidencia presentada durante los juicios incluyó testimonios detallados sobre experimentos de desfiguración facial que proporcionaron documentación única sobre estas prácticas. Los supervivientes describieron técnicas específicas que no habían sido documentadas en otros campos, estableciendo Gross-Rosen como centro de desarrollo de métodos represivos que fueron posteriormente aplicados en otras instalaciones. El proceso de musealización iniciado en 1953 enfrentó desafíos únicos relacionados con representación de técnicas de mutilación y tortura que excedían los estándares de crueldad documentados en otros sitios conmemorativos. Los planificadores desarrollaron enfoques innovadores que documentaban estas prácticas sin recurrir a representaciones gráficas que pudieran constituir explotación del sufrimiento de víctimas. La reconstrucción del crematorio como elemento central del memorial requirió investigación técnica detallada sobre especificaciones originales del equipo. Los archivos de Topf y Sohn proporcionaron información sobre modificaciones específicas realizadas para la instalación de Gross-Rosen, revelando adaptaciones técnicas que diferenciaban este crematorio de instalaciones similares en otros campos. Los barracones reconstruidos incorporaron elementos de diseño que permitían representar condiciones de vida sin reproducir completamente la claustrofobia y degradación de espacios originales. Se desarrollaron técnicas de exhibición que comunicaban realidad histórica mientras mantenían funcionalidad educativa y consideraciones sobre bienestar psicológico de visitantes. La preservación de la campana del gong como elemento sonoro del memorial creó oportunidades únicas para experiencias educativas que incluían dimensiones auditivas de la experiencia histórica. La reconstrucción de su torre después del colapso de 2002 incluyó sistemas de protección que garantizan preservación a largo plazo de este elemento original. El desarrollo de archivos fotográficos especializados en documentación de mutilaciones faciales requirió establecimiento de protocolos éticos específicos sobre acceso y utilización de imágenes que representan sufrimiento extremo. Se crearon sistemas de consulta restringida que permiten investigación académica mientras protegen dignidad de víctimas representadas. Las excavaciones arqueológicas iniciadas en la década de 1990 revelaron evidencia física de técnicas de eliminación de evidencia que no habían sido documentadas en registros escritos. El descubrimiento de fosas con restos humanos tratados químicamente para acelerar descomposición proporcionó pruebas materiales de métodos desarrollados específicamente en Gross-Rosen. La investigación contemporánea sobre colaboración empresarial ha revelado dimensiones de la historia del campo que no fueron plenamente comprendidas durante décadas posteriores a la liberación. Los archivos corporativos de Siemens y Blaupunkt, accesibles solo después de cambios legales en la década de 1990, documentaron niveles de cooperación con experimentos de explotación laboral que excedían estimaciones previas. El sitio funciona actualmente como centro de investigación sobre técnicas represivas que proporciona información relevante para comprensión de sistemas de control social autoritario contemporáneo. Los métodos de manipulación psicológica, desfiguración como instrumento de control y eliminación de evidencia desarrollados en Gross-Rosen ofrecen perspectivas sobre mecanismos de represión que trascienden contextos históricos específicos. La representación museística contemporánea incorpora tecnologías digitales que permiten presentación de documentación histórica sensible sin exposición directa de material gráfico traumático. Se han desarrollado sistemas de acceso gradual que proporcionan información detallada a investigadores mientras ofrecen experiencias educativas apropiadas para audiencias generales. El memorial de Gross-Rosen constituye un laboratorio único para exploración de límites éticos en representación de atrocidades extremas.
Las técnicas desarrolladas para documentar mutilaciones faciales y experimentos de tortura han establecido estándares para otros sitios conmemorativos que enfrentan desafíos similares de preservación histórica versus protección de dignidad de víctimas. Gross Rosen permanece como testimonio sobre capacidades humanas para desarrollo de sistemas de sufrimiento que trascienden categorías convencionales de comprensión moral.